Hola, esto es Javi, tu canal de serigrafía y sublimación, y hoy vamos a ver la limpieza de los yablones. Pero pará, no es cualquier limpieza, hoy lo que vamos a limpiar es los fantasmas. Y bueno gente, arrancamos este nuevo video en el canal y como vieron ahí en la intro, hoy lo que vamos a hacer es limpiar unos yablones. Sí vamos a limpiar uno, pero para ser más preciso y como dije ahí, aclaré en la intro, vamos a estar sacándole los fantasmas. Pero bueno, antes quería decirle ¿cómo andan? Espero que anden todo bien acá. Verán mi cara, estoy todo transpirado, hay una ola de calor acá en Argentina, así que bueno, vamos a meterle con todo el video y rápido porque hace un calor bárbaro. Por ahí una aclaración, como ustedes ya saben, yo hablo de mi experiencia, mi forma de trabajar y bueno, y esto también por ahí tiene que ver con la jerga o la forma de hablar en los diferentes países. Por lo menos acá con la gente que yo hablo todo, a esto le decimos fantasma. Es cuando la seda después de hacer un estampado queda teñida del color de la tinta que utilizamos. Como ven acá es el negro, pero bueno, por ahí queda de otros colores como podemos ver acá, que es el rojo. Bueno, a esto le llamamos fantasma acá. Así que bueno gente, vamos a ver cómo sacar estos fantasmas o este dibujo que se ve acá en la seda del yablón. Pues yo les voy a mostrar los dos productos que utilizo. Después queda en cada uno, como ya saben, a mí no me gusta, como se llama, condicionar a nadie. Yo les muestro lo que yo utilizo y después cada uno hace lo que quiere. Utilizo el Diesel Gel y el Cauti Plus. Acá, como ven, digo la marca porque está ahí, incluso se ve la etiqueta, la marca Pintezin. Siempre los utilicé a estos desde hace tiempo. Al principio, por ahí después yo me quedé medio como abandonado, no le sacaba tanto los fantasmas y bueno, después ahora como que retomé, calculen, hace un año y medio, me puse las pilas y dije, no, bueno, vamos a limpiar bien los yablones con estos dos productos. Pero bueno, ahora después cuando vayamos a lo que es la bacha, vamos a pasar a todo lo que es la información y cómo utilizarlo en la malla. Ahora vamos así como rápido a por qué sacar este fantasma. Si bien este fantasma que vemos acá en este yablón y en este caso particular no me obstruye la malla, solamente como que la tiñó y la dejó manchada. Vamos entonces, ¿por qué yo sacaría esto de acá? Uno de los primeros, así como principios de todo como y de la serigrafía que yo tengo, es que a la hora de sacar los fantasmas es parte de la recuperación del yablón, sacar los fantasmas, es decir, mantenerlo limpio. Y al mantenerlo limpio, el yablón siempre lo que hacemos es estirar su vida útil. No es lo mismo un yablón que está abandonado, así que se le hace una limpieza integral, qué sé yo, una vez cada 2 años, que un yablón que por ahí 2 veces por año vuelve a hacer una limpieza integral, le vas a aumentar la vida útil. Después al final vamos a ver el tema de un par de yablones que tengo ahí. Justo encontré unas fotos en Facebook y van a ver que le estiramos bastante la vida útil a un yablón. Otra también es la obstrucción ya del yablón, que este fantasma sí tenga un resto de tinta que obstruya nuestra seda y a la hora de estampar, cuando estampamos ese diseño que fue planificado de una manera salga de otra porque está obstruido y no nos pase tinta donde nos tenía que pasar. Es decir, que te quedan restos de tinta, o sea, por ahí uno le pone terminología, pero bueno, te quedó un resto de tinta que no lo pudiste sacar con la hidrolavadora, no te diste cuenta, o con el kit de emulsión, porque vieron que el kit de emulsión son productos fuertes. Desde acá yo tengo el kit de emulsión en gel, uno también lo tiene en cuenta a la hora de sacar los restos de tinta. Aclaración, yo estoy hablando de tintas al agua porque yo utilizo tintas al agua, así que bueno, la gente de Plastisol sabrá dejar acá en los comentarios qué utiliza o si las partes del proceso se pueden llegar a comparar a la hora de recuperar la malla. Y vamos a como otra obstrucción, si bien no es del yablón, también esta obstrucción está relacionada a la visión. Es decir, cuando este diseño o este fantasma que nos queda plasmado en la seda nos molesta a la hora de hacer el fotograbado. Vieron que uno cuando está haciendo el fotograbado siempre está mirando ahí. Yo vieron que pongo la película o el positivo ahí en la mesa de fotograbado con la luz amarilla, lo voy acomodando, lo voy centrando y esto por ahí te dificulta a la hora de planificar un diseño, tenga uno o dos colores, molesta. Entonces
Entonces también se saca por la obstrucción visual a la hora de hacer el fotograbado y también de hacer un revelado. Y ustedes pueden llegar a decir que no, pero bueno, a mí, yo le cuento mi experiencia, a mí me ha pasado que a la hora de revelar un llablón que tiene semitonos, que uno tiene que estar en el detalle, y la verdad que un diseño así, que te quede acá, como que te puede llegar a confundir y te molesta a la hora de revelar y poder mirar esos detalles que tenemos que prestar atención a la hora de revelar un semitono. Así que también para lo que es la obstrucción visual, molesta. Acá podemos llegar a ver, no sé si se va a ver acá hay un fantasma más o menos azul, ese no molesta, este rojo sí molesta, este negro también, pero como ven acá están muy en los extremos, pero este fíjense que quedó en todo el llablón y molesta bastante a la hora de la diagramación o el revelado de un diseño que tenga muchos detalles. Y para otra de las cosas que también se puede utilizar estos dos productos a la hora de recuperar las mallas, por lo menos de vuelta, lo claro, porque siempre hay que aclararlo, hablo de mi experiencia y mi forma de trabajar, también se puede utilizar, y lo utilizo, vieron cuando a veces te quedan restos de emulsión, ya sea porque el kit de emulsión no sea bueno, o a veces vieron que por partes a uno se le secan los kits de emulsiones, y vieron que cuando se te seca el kit de emulsión es medio difícil sacarlo de la malla. Acá en el canal hay dos videos utilizando el kit de emulsión en gel y el líquido, y ahí hablo como del secreto que yo tengo a la hora de mantener húmedos a la hora de usar los kits de emulsión en los llablones, pero bueno, no quiero cosas, ahí le van a aparecer los videos. Vieron que bueno, a veces se te seca, te cuesta sacar la emulsión y te quedan algunos restos. Bueno, ahí entran estos dos jugadores del Disolgel y el Cauti Plus y te lo sacan a esos restos de emulsión que te queda, o a veces te quedan restos de emulsión por descuido porque no lo viste, o a veces también te quedan, yo lo pude comprobar, pasé de una hidro chiquita a una hidro grande y a veces la hidrolavadora no tienen tanta fuerza, y también si se te secó el kit de emulsión, o a veces el kit de emulsión no es muy bueno, dado ese combo, estos dos productos te lo sacan bastante. Y tengo para mostrarles que un amigo una vez me regaló varios llablones así, que yo le dije, o sea, esto es más para tirarlo que para otra cosa. Le pasé el kit de emulsión, no lo sacó ni a palo, y bueno, y a uno de los llablones, que no lo voy a mostrar obviamente para que veamos un día estaba limpiando y digo, ya fue, le meto el Cauti Plus y Disolgel y lo limpio. Y la verdad que lo limpió íntegramente, así que bueno, vamos a tener de prueba para que vean también que por ahí con mallas que son viejísimas, incluso tenían hasta aceite, cosas así, estos dos productos sirven, ¿no? Obviamente que no son mágicos, si están muy, por ahí le conviene llevarlo en los lugares que venden insumos de serigrafía que limpian llablón, ahí tienen productos más fuertes, hidro más grandes, por ahí para trabajitos así de limpieza van bien estos productos, así que se los quería mostrar. Ese llablón lo guardé, dije cuando haga el video de recuperar de fantasma también lo voy a mostrar, así que bueno, se los quiero mostrar a eso también. Y bueno, y lo último antes de arrancar es que con estos productos, ya sea el kit de emulsión, el Disolgel y el Cauti Plus, hay que tener bocha de cuidado a la hora de hacer la limpieza. Se ponen guantes, utilizan, ahora van a ver, un pincel. En caso de extremo que uno esté limpiando varios llablones, yo cuando lo hago tengo cuidado, se ponen vienen unas antiparras, unos anteojos de seguridad, eso que se utiliza en la fábrica, porque a mí me pasó una vez limpiando cosas, le tiré y la verdad que te arde bastante el ojo, y a veces para evitar a tener que ir al oculista o causarte algún daño en el ojo, siempre tenga la precaución de cubrirse la vista. Y también el tema de la piel, a veces me ha caído así un poco y se siente que te pica y te rasca, es porque te está quemando, así que con estos productos tenga bastante cuidado a la hora de manipularlos. Yo como voy a hacer uno solo, no voy a hacer todo el circo de ponerme guante y todo, lo debería hacer, pero bueno, disculpen, estoy medio apurado, pero ustedes sí tengan cuidado. Esto yo lo hago rápido, es un solo llablón o dos que vamos a probar, pero cuando son muchos sí tengan las medidas de precaución porque es súper importante. Así que bueno, arrancamos, vamos ya a la bacha y voy a aparecer yo ahí explicando en video lo que vamos a ver del proceso y cómo utilizar estos dos productos. Bueno gente, antes de arrancar le aclaro que por qué no me puse los guantes y eso es por el tema de una comodidad a la hora de grabar. Como saben ustedes, yo grabo con el celu y vieron que bueno, tenía que apretar la pantalla, con el guante no te toma la huella, por ahí se te apaga la pantalla, tenés que desbloquearlo, entonces todo un lío, y por ahí me tengo que sacar, poner los guantes, y vieron que los guantes quirúrgicos son un embole para sacárselo, entonces para hacerlo más rápido, para grabar más rápido, porque tampoco tengo mucho tiempo, lo hago así sin guantes. Se lo aclaro, no es que
no me quiero cuidar ni nada, se lo aclaro por las dudas a eso. Así que bueno, arrancamos con el video. Y bueno gente, arrancamos el proceso de limpieza. Lo primero que hacemos es mojar el Javelin. Bueno, agarramos el Disol Gel. A mí el proveedor me dijo que siempre primero el Disol Gel va en el Javelin. Ahí ven, les muestro lo que es el Disol Gel, la consistencia. Ahí ven en el pincel cuánto le cargo. Le damos de un lado y del otro. Acuérdense siempre el Javelin húmedo. Ahora vamos con el Cauti Plus. Ahí lo ven, es como una crema, es más blanco. Le damos de un lado y del otro y bueno, dejamos el Javelin. Hacemos lo mismo con el otro Javelin, lo mojamos, le damos con el Disol Gel ahí como ven en el video. Y lo que yo hago ahí, ven, lo pongo uno arriba del otro como tipo un sándwich. Eso lo hago yo para mantener la humedad. Lo hago con estos productos y también con el kit de emulsión. Ya lo pueden ver en el video de limpiando Javelines con emulsión en gel. Ahí ven cómo se mantiene la humedad. Y bueno, ahí le voy a abrir el Javelin para que vean cómo va quedando. Ahí ven cómo se ven los productos. Hay que dejarlo actuar. El reposo que dice el prospecto son 15 a 20 minutos. Yo lo dejo 3 minutos porque me parece mucho 15 a 20 minutos. Podemos llegar a dañar la malla. Pero bueno, ahí ven cómo se hace. Ahí vieron cómo se hace la malla. Tienen que ayudarla y empujarla para que se una. Porque vieron que a veces los Javelines están fuera de escuadra. Tienen que ponerlo bien así para que tengan bien en contacto y se mantenga la humedad. Ahí, bueno, dice después de 3 minutos. Yo lo dejo 3 minutos. Después cada uno hace lo que quiere. Con el tema del prospecto seguro le va a aparecer. Y empezamos con la limpieza. Acá la limpieza va a estar en cámara común. Y van a ver, hay que darle rápido. O sea, no hay que colgarse con la hidrolavadora. Hay que darle tac, tac, tac. Así rápido. Justo en esta parte no salió bien. En la parte inferior del Javelin. En la parte de arriba sí salió bien. Justo miren, ahí cayó una gota. Por eso vieron lo que yo les decía de los guantes. Que te cae una gota, tengo que sacarme los guantes, limpiarlo. Entonces lo hago con la mano así más rápido. Y bueno, ahí ven, bueno, le dan de un lado y del otro. Lo enjuagan bien al Javelin. Este después le vamos, después van a ver, no me voy a adelantar. Ahora vamos con el otro. Y este que tenía menos y tenía solamente el negro y el rojo del coso. Fíjense cómo queda blanquísimo el Javelin, súper transparente. Digo blanquísimo, yo queda como la seda súper limpia. Quedó un poquito el negro de arriba, pero bueno, ahí lo vemos, ahí lo vamos a comparar. Fíjense que ahí abajo quedó un poco todavía y arriba quedó súper limpio. Ahí quedó súper bien, ahí como lo ven. Bueno, ahí pasamos al otro Javelin, como lo ven ahí. Y este sí quedó verdaderamente limpio. Bueno, quedó ahí un poquito negro. El negro es bastante difícil de sacar de los Javelin. Así que bueno, lo que hacemos ahora es lo mismo. Vieron que yo los tenía como el sándwich ahí para mantener la humedad. Pero esta vez le vamos a pasar los productos, pero a los dos Javelines así al mismo tiempo. Para no gastar tanto producto y para que no sea tanta la carga de producto en 2 veces y tan seguido. Bueno, ahora vamos con el otro Javelin. Como ven ahí. Re pesado, amigo. ¿Cuánto lo va a mostrar? Bueno, ahí está el Javelin este que vamos a limpiar. Ahí ven como que tiene como un rapero, un extraterrestre rapero. Así que bueno, lo que vamos a hacer mientras dejamos los otros Javelin ahí con producto que lo habíamos puesto, hacemos el mismo procedimiento con este. Fíjense cómo queda el pincel. No sé si tenía aceite o es tinta vieja. Fíjense ahí cómo se va removiendo. Fíjense el pincel. Como que no sé qué el negro es, si era alguna tinta vinílica o ¿cómo se llama? Uy, estoy retrabado, pero bueno, limpiamos. Plastisol, ahí está. Porque tinta al agua no creo que quede así. Y bueno, y una vez que ya se le mancha el pincel, yo lo saco con una cuchara y más o menos ven la proporción y limpiamos. Así que bueno. Y bueno, y ahí agarro ese coso para mantener la humedad. Un Javelin que está ahí totalmente obsoleto, que lo uso para marcar con fibra. Lo voy a usar a ese para poder mantener la humedad del Javelincito este chiquito. Y de paso, como me sobró un poco en el pincel, se lo paso para sacarle un poco la fibra marcada. Pero a ese Javelin casi que no sirve. Y ahora vamos con la limpieza de estos. Y fíjense que ahí salió, bueno, justo de vuelta cayó una gota ahí en el ojo de pez. Así que bueno. Y fíjense que ahí quedaron, después lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, acá le hicimos 2 limpiezas. Una limpieza bien directa y una directa a medias. Y bueno, acá vamos con el chiquito. Fíjense cómo lo limpiamos. Ahí va, a pleno. Y bueno, ahí lo vemos. Y ahí apareció como una cara de un señor. Es medio creepy esto ya. Como salió ahí como la cara de un señor. Desapareció el extraterrestre. Vieron que como que se van descubriendo cosas en el Javelin que van quedando de años de trabajo. Y bueno, cuando lo limpias con estos productos saltan para afuera. Bueno, ahí ven que tiene cinta. Esa después la vamos a sacar. Y bueno, ahí les muestro el otro Javelin que usé para
que se mantenga la humedad de los dos yablones. Fíjense, bueno, ahí saco la cinta. ¿Cómo lo ven? Bueno, ahí limpio el otro, súper fácil, le sacó la fibra al toque. Y a este le vamos a pegar también otra limpieza. También esta sí va a ser directa. Le pasamos de los dos lados de vuelta para hacer una limpieza integral. Este yablón sí necesita como 2 veces. Igual no es aconsejable para ahí a yablones que estuvieron mucho tiempo estacionados, darle una vez y después al otro día o esperar unos días. Y ahora mientras esperamos que se quede ahí, lo que hago es buscar detergente, porque después lo vamos a limpiar con detergente. Busco detergente ahí. Ahí bueno, ahí está trabajando. Fíjense que ahí la cara del señor aparece más, se nota mucho más ahí en el yablón. Así que bueno, ahora bueno, cargo el detergente, le cargo agua, o sea, es un poquito de detergente y agua. Y procedemos a mandarle ahí con la hidro, le mandamos fuerte, fuerte, como ven. Y ahí quedaron los yablones, fíjense cómo queda ahí bien limpio. El yablón ese que estaba... el que estaba ese todo viejo. Bueno, y ahora la limpieza tiene que prestar atención bien con detergente. Yo uso detergente como bien, y le pasan bien a los fierros, porque estos productos son residuales, entonces le pasan bien a todo. No le mezquinen, ni si quieren lo pueden hacer 2 veces de la limpieza esta, de ya sacarle todo lo que es el Cauteplus y el Disol Gel con detergente. Ahí en el prospecto dice un producto, pero bueno, yo lo uso así con el detergente y sale súper bien. Es para también sacar lo grasiento que tienen estos productos, pero bueno, lo aconsejable es darle 2 veces con el detergente. Y bueno gente, ahí ven cómo quedaron los yablones. Fíjense, este era el primero que le mostré, el de la carita. Acá por ahí faltó un poquito que salga, pero bueno, estuvo difícil y vieron que terminó de limpiar en la tercera vez que, ¿cómo se llama? Que yo lo utilicé como para mantener la humedad del yablón chiquito. Vieron que le hice 2 limpiezas directas y como una indirecta cuando lo usé como conserva de humedad para el otro yablón. Igual lo aconsejable por ahí es darle 2 veces y bueno, si no sale, dejarlo descansar un poco, porque vieron que estos productos son fuertes y por ahí pueden hacerle agujeros a la malla. Así que si ven que en 2 directas no le va, no le sale, esperan unos días y después le dan. Porque fíjense que bueno, acá yo a si bien este yablón le podía haber dado una limpieza más al chiquito este que lo ven acá, no lo hice porque no lo voy a usar, no me sirve, nada más lo quería mostrar para que lo vean en el video. Pero este también, si supónganse que yo lo quiero recuperar del todo, por ahí no es conveniente darle 2 veces directo como lo di acá en el video, porque vieron que atacar algo que está estacionado mucho tiempo y darle de golpe con estos productos que son bastante fuertes, por ahí pueden llegar a romper la malla, por ahí se le puede llegar a salir el pegamento. Entonces por ahí cuando son cosas que estuvieron así estacionados, le dan un día, esperan, después le dan el otro, para no ir tan directo y evitarse algún tipo de problema. Pero bueno, pero fíjense que quedan nuevos, fíjense que quedan como nuevos. Ahora se lo voy a comparar con algunos. El negro es bastante difícil que salga, y más si estuvo bastante tiempo en el yablón, pero bueno, con el tiempo va a ir saliendo. Igual ya esto y esto, acuérdense lo que estaba en la carita, no me molesta ya para la hora de estampar, pero bueno, por ahí hubiera estado que hubiera quedado como este sector. Pero bueno, son cosas que pasan a la hora de la limpieza, pero quedaron impecables. Estos yablones están listos para usar. Y bueno, fíjense este que está marcado, que estaba marcado con fibra, todo sucio, fíjense, igual este ya no sirve, está acá tajeado. Igual si fuera solamente el tajo no pasa nada, pero bueno, acá está despegado, así que yo lo utilizo para marcar con fibra algunas cosas. Y bueno, acá les voy a mostrar otros yablones para que vean y comparen. Miren, este es un yablón que está medianamente sucio, o sea que todavía resiste un par de fotograbados y estampados. Fíjense, comparen ahí, ya se le va notando como lo marrón. Y ahora venimos con otro y fíjense, este está totalmente, que este sí hay que hacerle una limpieza. Y fíjense cómo está. Los yablones, la diferencia que pueden llegar a notar es que se ponen así como marrones y feos. Pero bueno, este yablón también nos sirve, pero bueno, se lo quería mostrar porque fíjense que se despegó de ahí también, para que vean la diferencia de un yablón como queda totalmente nuevo a uno que tiene bastante tiempo de uso. Así que bueno, una de las cosas que pueden también fijarse, por ahí uno no se da cuenta porque está acostumbrado a ver la malla, pero fíjense que la malla se va como haciendo más marrón o haciéndose como amarillenta. Y eso ya es signo de que tiene que tener una limpieza integral con estos 2 productos. O si conocen otro producto, sé que hay otros productos, hay uno que se llama Remofan, que sería como removedor de fantasma, Remofan. Pero bueno, yo les muestro este, pero existen otros productos también de limpieza de fantasmas. Ahora les voy a mostrar unos yablones. Y bueno gente, les muestro estos 3 yablones, en total son 7, ahora se los voy a mostrar los
los otros, estos jablones yo los compré el 8 de enero de 2018 y bueno, para que vean más o menos y saquen el cálculo de cuánto tiene una vida útil y fíjense que los puedo seguir usando, incluso estos, ve, ya tienen la malla, le hace falta una limpieza integral, pero bueno, para que tengan una idea también de cuánto dura un jablón si uno los mantiene con este tipo de limpieza y este tipo de tratamiento, obviamente siempre con los cuidados que hay que tener a la hora de limpiar, de usar estos productos fuertes, pero estas son cosas de cuando apenas uno es principiante que los rompe, que se le caen cosas, pero bueno, ahí tenemos esto. Fíjense que acá tenemos este también, que también tiene ahí como un tiro en el medio. Fíjense, acá tenemos otro más que los jablones, si no fueran por esos agujeros que se me hicieron, la verdad que sirven y tirarían unos 3 o 4 años más. Estamos hablando de estos jablones que lo compré el 8 de enero de 2018, estamos en el 2022, en enero incluso. Así que yo, para que tengan una idea de la vida útil de los jablones, ahí seguro le habrá aparecer posteo cuando lo dice. Lo compré en un lugar que se llama La Fábrica del Jablón. Y acá, bueno, le hice el remendado porque acá sí se me rompió. Hay un video de cómo remendarlos para poder seguir utilizando este sector cuando te pasa esto y por ahí no tenés plata para cambiar la malla. Hay un video. Acá tenemos que yo le decía que este fue el que me regaló mi amigo, que vino con este y otro más. Para que vean que este sí lo pude recuperar y este jablón estaba en mejor estado que entonces por ahí sirve un poco más. Por ahí lo que tienen que tener cuidado, que es lo que yo les decía, que yo por ahí me zarpé esa vez, eso también tienen que tener cuidado con estos productos, que igual también la malla ya estaba bastante golpeada o bastante gastada, entonces al mínimo que vos le echás estos productos que son medio fuertes, o esperen que haga foco ahí, cuando vos le echás estos productos fuertes, bueno, por ahí sí se terminan haciendo estos agujeritos, por eso no hay que dejarlo mucho tiempo o darle muy de golpe. Fíjense que se le hizo como unas rajaduras ahí como la ven, pero bueno, obviamente que estas mallas ya estaban muy golpeadas, estaban fuera de sistema, o sea, se ve que estos ya no estaban tirados, tenían aceite, pelos, mugre, y por eso a lo que voy a la vida útil, si uno los va manteniendo limpios, no los deja en la tierra, los jablones se pueden mantener, incluso echándole estos productos que son fuertes, la malla no se va a gastar tanto como con que se pueden llegar a hacer agujeros como le pasa a esto. Pero nada, es mi forma de trabajar y mi experiencia, acá yo se las muestro de cómo limpiar los jablones. Así que bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado la información de este video. Y otra cosa por ahí para agregar, el tema, vieron que yo dije que uno hace como 2 limpiezas al año. También, bueno, son cosas que por ahí digo yo, vos tenés que limpiar el jablón cuando lo creas necesario, cuando vos lo veas que ya está marrón, como, a ver, espera que lo busco. Cuando vos veas que ya el jablón está marrón, así sí, ya tenés que limpiarlo y no tenés que esperar a hacer como una limpieza 2 veces por año. Y todo el tema de estas limpiezas integrales de los jablones va atado a la frecuencia de que uno utilice los jablones a la hora de estar trabajando, qué sé yo. Por eso uno tiene varios jablones para ir rotándolo y no siempre que se desgasten lo mismo, pero bueno, eso también va atado. Yo creo que todo esto de la limpieza y un montón de cosas de serigrafía son lógicas. Si vos lo usas mucho, vas a tener que hacerlo más frecuente esta limpieza, y si lo usas poco, por ahí podés hacerlo 2 veces al año o 3 veces o 4, la que vos creas necesario. Y obviamente si usas tinta negra, no va a ser lo mismo que usas tinta roja, que te tiñe la malla menos que la tinta negra, como lo vimos en este caso. Así que más o menos para que tengan una idea. Así que nada, más o menos es por ahí son conceptos que yo tengo, me voy armando y bueno, yo se los digo, y obviamente al que le sirve todo bien y al que no, bueno, no pasa nada. Pero bueno, también eso también, como ya les dije y les mostré, tengo cuidado porque estos productos son fuertes. Acá yo tendría que haberme puesto guantes, te deja como los dedos bien lisos. Y también con el tema de la malla, tampoco está bueno es que vos utilices el jablón y agarres y al toque después de usarlo le hagas esta limpieza integral, porque lo vas a desgastar mucho. Y porque estos productos, como ya dije, creo que lo dije 50 veces, habría que poner un contador, estos productos son fuertes, tampoco es para usarlo cada vez que vos limpies o le saques la emulsión al jablón. Como ya les digo, esta es mi forma de trabajar y mi forma de pensar, después cada uno hace lo que quiere, pero bueno, como ya les dije, hay que usar un poquito de lógica a la hora de utilizar ciertos productos y más y en lo que es la serigrafía, para no mandarse ninguna cagada. Así que bueno, gente, nos vemos la próxima semana.